Buenos días, muy buenos días. Ya gracias a Dios estamos aquí de vuelta en Casa de Oración San Luis. Hoy es 14 de junio de 2020 y pues estoy muy contento. Aquí está mi esposa y mis hijas también. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios porque tenemos las herramientas y los medios para poder conectarnos con ustedes, mis hermanos. Y me gustaría dar unos anuncios a la iglesia en este tiempo. Quisiera recordarles que los jueves vamos a continuar con el favor de Dios con nuestra reunión de discipulado. Son los jueves a las 7:30 de la noche. Y el próximo sábado vamos a comenzar ya con la reunión de jóvenes. Les pido que estén pendientes de la publicación a través de nuestro grupo de WhatsApp o de nuestro Facebook. Les vamos a anunciar la hora durante la semana, a qué hora del sábado va a llevarse a cabo. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestras reuniones los domingos a las 11 de la mañana también, si Dios lo permite. Y bueno, en cuanto a la iglesia infantil, les quiero decir que las clases las van a encontrar en Facebook cada domingo. Mi esposa, el liderazgo de la iglesia infantil, continúan trabajando, al igual que todos los maestros, y la verdad es que estamos muy contentos porque nunca habíamos tenido tantos maestros. El que ahorita haya papás dando clases nos llena de mucha alegría y confío que terminando este periodo donde no hemos podido reunirnos, varios de los que han estado dando clases se levanten y estén dispuestos a servir a Dios. Y algo que quería pedirles, algo que me gustaría que hagamos como iglesia es animarnos a marcarnos por teléfono durante la semana. Creo que si le podemos invertir 5 minutos para hablar con alguien más de nuestra congregación, sería algo bonito, sería un buen detalle, una buena muestra de amor, y sabemos que el amor es un distintivo de los hijos de Dios. Entonces ya saben, me pueden marcar también y yo también les estaré marcando de ser posible a todos durante la semana para platicar con ustedes. Es algo que creo que es importante que hagamos, que podamos estar al pendiente unos de otros y orar unos por otros, pues platicar, porque la verdad es que se extraña mucho a la congregación, se extraña mucho a nuestra familia en la fe. El día de hoy me gustaría que oráramos por las familias nuevamente. En especial esta semana me gustaría que oremos por Carlos, Brenda, Kimberly y Dylan. Son hermanos de esta congregación que ya tienen bastante tiempo aquí con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de conocerlos un poquito más y queremos orar por ellos en esta mañana. Yo te pido que me acompañes a hacerlo. También me gustaría que oremos por los varones, para que sean diligentes, para que sean esforzados en este tiempo y durante todo tiempo, ¿verdad? Por esposas que sean obedientes, sumisas a la palabra de Dios, y para que nuestros hijos puedan ser obedientes. También creo que es importante que oremos por ellos. Y yo creo firmemente que la familia debe ser cuidada y con la ayuda de Dios. Tengo la firme convicción de que si tenemos familias firmes, tendremos una iglesia fuerte. Y también creo importante que oremos por todas aquellas personas que han sido diagnosticadas con COVID. Gracias a Dios, en nuestra congregación nadie ha sido diagnosticado con este virus, con esta enfermedad, pero sabemos de hermanos de distintas iglesias que han estado pidiendo oración por personas, por familiares, amigos que se han sido diagnosticados con este virus. Entonces les pido que me acompañen a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este día hermoso que nos das. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, que bendigas a Carlos, a Brenda, a Kimberly y a Dylan. Te pedimos que los guardes de todo mal, Señor, que los prosperes en tus caminos, Señor, al igual que a todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Queremos orar por ellos en esta mañana, pedirte que les guardes, que les ayudes, Señor, a caminar en obediencia a ti, Señor. También te queremos pedir por todos aquellos varones de nuestra congregación, que podamos ser diligentes, esforzados,
agradecidos contigo, Señor, obedientes a tu palabra, Señor, hacedores de tu palabra, Señor, que podamos llevar con bien a nuestras familias, que podamos llevar con bien a nuestras esposas, a nuestros hijos, Señor, que podamos predicarles el Evangelio y que te conozcan cada día más, Señor. Oramos por todos aquellos hermanos de las distintas iglesias y también aquellos que no forman parte de casa de oración, Señor. Hay personas creyentes inclusive que están siendo diagnosticadas con el coronavirus, Señor. Te pedimos que obres en sus vidas, un milagro de sanidad. Hemos escuchado testimonios también de personas que han sido levantados de esta enfermedad, Señor. Sabemos que tú eres soberano. Ponemos estas peticiones delante de ti, Señor, entendiendo que tú tienes control de todo, Señor. Y que aunque en este tiempo, en las situaciones que estamos viviendo, mucha gente llega a pensar, ¿dónde está Dios? Nosotros que te conocemos sabemos que tú estás con nosotros, que tú gobiernas todo, Señor, y que tú sabes lo que es bueno para todos y cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos guardes. Te damos gracias porque hasta este momento nuestra iglesia sigue adelante, Señor, y sabemos que así va a ser porque tú así lo has determinado, tu iglesia prevalecerá. Te damos gracias porque hemos aprendido mucho en este tiempo, porque hemos crecido, porque hemos madurado, Señor. Gracias por todas las familias, Señor, que siguen trabajando, que siguen esforzándose. Te pedimos que guardes con bien a todos nuestros hermanos que están saliendo a trabajar, Señor, que tienen que adaptarse a las nuevas medidas sanitarias. Te pedimos que sigas dándonos impulso, Señor, y ánimo para seguir adelante en esta vida, en esta carrera, en este cristianismo que vivimos, Señor. Que sea un cristianismo auténtico, que seamos entregados a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hoy comenzamos con unos detallitos aquí con el internet, pero ya gracias a Dios lo arreglamos y doy gracias que ya muchos se estén conectando. Vamos a continuar con la serie Convicciones. El tema del día de hoy es el número 13 y se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. Y a lo largo de esta serie hemos estado leyendo Hebreos 10:23, aquel que dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió. Y como se los he venido diciendo, el objetivo de esta serie es que como hijos de Dios tengamos convicciones firmes, convicciones que crezcan para que cuando sean puestas a prueba pueda salir a flote lo que hay dentro de nosotros y podamos afrontar cualquier situación. Hoy estamos viviendo cambios casi cada día. Hoy estamos viviendo en el país una semaforización de los distintos estados. Te dicen que estás en rojo, naranja, y eso nos va a dar la señal para cuando podamos comenzar a reunirnos. Yo les pido que tengamos en oración a nuestras autoridades, a las autoridades estatales, para que podamos reunirnos pronto, se nos dé luz verde y podamos hacerlo de la mejor manera posible. Estos tiempos que han sido de tanta agitación, de tanto cambio, en muchas personas han levantado una sombra de incertidumbre. Hay personas que viven agobiadas, que viven con miedo. Tú lo puedes ver si es que llegas a salir por alguna razón de tu casa. Los que ya estamos trabajando lo vemos. Hay gente que vive con mucho temor, con mucha incertidumbre. Es el virus, está la sombra de una recesión económica también. Y tristemente en muchos que se dicen ser cristianos también esta sombra se ha postrado sobre sus vidas, ha venido a oscurecer su día. Llegaron las pruebas, y sus vidas se tambalearon y sus familias han resentido estos cambios por no estar bien cimentados en la palabra de Dios. También con mucho gusto vemos cómo familias se están esforzando de nuestra congregación por salir adelante, por cambiar. Han estado trabajando en arreglar las situaciones, porque a eso el Señor nos ha llevado, ¿no? A estar todo el tiempo juntos y arreglar las situaciones, a veces entre esposos, entre hijos. Y eso es bueno, ¿verdad? Hoy en día se habla mucho de la sana doctrina. Te dicen, y es algo bueno, que busques la sana doctrina,
que sigas la sana doctrina, que te congregues en lugares de sana doctrina, que prediques la sana doctrina. Pero ¿de qué sirve escuchar la sana doctrina, escuchar enseñanzas diariamente si ante al primer problema nos desmoronamos? ¿De qué sirve si en el justo momento en que la sana debe ser puesta en acción, puesta en práctica, es decir, todo lo que hemos aprendido lo debemos llevar a la acción, se queda simplemente en un mero conocimiento, nos quedamos pasmados y no actuamos? Es importante que estemos reflexionando al respecto, no para condenarnos por todo lo que no hayamos hecho conforme a la palabra de Dios, sino pidiéndole a Dios sabiduría para que cuando vengan las pruebas nosotros podamos ser ejemplo de vida para los demás, que en lugar de estar viviendo con incertidumbre, tengamos certeza de lo que nos espera, tengamos fe en Jesucristo, que vivamos por la fe, no vivamos yendo de un lado a otro con lo que se está viviendo en este tiempo en nuestro país y en el mundo. La verdad, mis hermanos, es que los extrañamos mucho. Extrañamos convivir con nuestra familia en la fe, ver a los pequeñitos aquí cada domingo, a los no tan pequeñitos también. Es más, hasta extrañamos a los que siempre llegaban tarde, que ya cuando estaba la predicación entraban corriendo, los extrañamos también. Y sabemos que Dios nos cuida, que Dios tiene cuidado de su pueblo, y sé que el día de hoy el Señor hablará a su iglesia con un mensaje que afirmará nuestras convicciones. Ese es el propósito de esta reunión. Su palabra, sabemos, es poderosa, viva y eficaz, y por eso le damos gracias y le alabamos. Yo te pido que abras tu Biblia en Josué 24:15. Josué 24:15. Yo confío que el Señor nos dará la convicción de que el día de hoy podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que tengamos la convicción todos de servir al Señor como una familia. Una de las cosas más hermosas que nosotros podemos ver es familias que sirven al Señor con convicción, que sirven al Señor no por religiosidad. Sabemos que hay muchos lugares donde al poco tiempo de que llegas a la iglesia te ponen a servir. Pero el servir al Señor no nada más es, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, estar aquí en la congregación haciendo algo, barriendo, limpiando, preparando las sillas. Servir al Señor es ir más allá. Ahora, ¿de quién depende esta decisión? El de poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué se requiere para poder decir, yo y mi casa serviremos al Señor? Confío que el día de hoy, a través de esta enseñanza, podamos resolver estas preguntas y todos tomemos la decisión de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano que me escuchas, amigo, ¿sabes lo que es un líder? Tal vez al escuchar la pregunta viene a tu cabeza, a tu pensamiento, una figura histórica importante. ¿Qué implica ser un líder? Pero sobre todo, ¿qué implica ser un buen líder? Hoy en nuestros tiempos es difícil encontrar un buen líder. En ocasiones, en el trabajo, en diversas áreas, organizaciones de nuestra vida donde podemos estar, se eligen a personas para ejercer un liderazgo, pero con el tiempo muchos comienzan a titubear, muchos comienzan a dudar y también muchos dejan de actuar. Llega un punto en que no llegan a tomar decisiones e inclusive ponen el pie a los que vienen detrás de ellos. Otros en ocasiones abusan del poder que les ha sido conferido. Muchos buscan satisfacer su ego, sus necesidades, ponen al yo primero. Muchos abusan de sus seguidores. Y ejemplos nos sobran, mis hermanos. Presidentes, líderes sindicales, presidentes municipales, pastores, padres de familia inclusive, que abusan de su posición de liderazgo. Nuestra enseñanza se basa en un versículo que está en el último capítulo de este libro de Josué. Me gustaría que viéramos
el contexto. ¿Qué es lo que pasó antes de llegar a Josué 24:15? El pueblo de Israel anduvo en el desierto por 40 años. Todo esto después de haber salido de Egipto, después de haber sido liberados por Dios de manera portentosa, con milagros. Salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. ¿Ellos seguían a alguien? Sí, por supuesto, tenían a un líder. Nosotros debemos de tener aquí en claro que, además de seguir a un líder, tenían que seguir al Señor. Ellos tenían que tener esa convicción al caminar sobre el desierto de a quien seguían, a quien estaban obedeciendo, era a Dios mismo. Y que lo seguían a través de un liderazgo que Él había establecido. Y eso mismo debemos de hacer nosotros. Nosotros, si estudiamos el paso del pueblo de Israel por el desierto, nos podemos dar cuenta que ellos anduvieron caminando con una fe, pero fue una fe decadente. Ellos no quisieron obedecer a Dios, se empezaron a quejar, inclusive llega un punto donde dicen que les gustaría regresar a donde habían salido. Entonces, este pueblo camina durante mucho tiempo con una fe decadente, no obedecen a Dios y no actúan en el momento importante, no accionan en la lucha para conquistar la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que pasó con ellos al hacer esto? Pues anduvieron sin rumbo, anduvieron vagando. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Conocen la palabra de Dios, conocen lo que implica el cristianismo, pero andan vagando en el mundo. Muchos, inclusive que dicen ser cristianos, andan en pos de líderes del mundo. Josué se distinguió por ser un hombre de fe y valor. Y Josué, por tanto, fue escogido como sucesor de Moisés. Este libro, Josué, nos cuenta y nos muestra el camino que siguió Israel para llegar por fin a la tierra prometida bajo el liderazgo que le tocó ejercer a Josué. Josué fue un gran líder militar y también tuvo una gran influencia espiritual sobre el pueblo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que su mayor éxito fue obedecer a Dios. Josué entendió que la sumisión, es decir, su obediencia a Dios, era lo más importante. Si nosotros leemos todo el libro de Josué, vamos a ver que Dios hablaba, Josué escuchaba y Josué obedecía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, mi hermano. Dios nos va a hablar. Y yo quiero hacerte la pregunta, ¿estás dispuesto a escuchar y obedecer? La obediencia de Josué sirvió como ejemplo para su pueblo. Y yo espero que el día de hoy, tú que me escuchas y un servidor, al terminar la enseñanza, tengamos la convicción de servir al Señor. Algunos ya lo estamos haciendo. Muchos de ustedes que me escuchan ya están sirviendo en la iglesia al Señor. Pero confío que al terminar la enseñanza, si hay algo que nosotros tengamos que corregir, podamos hacerlo. Que a través de este tiempo que estamos viviendo, podamos regresar a la iglesia con la firme convicción de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, ¿qué se requiere para poder decir yo y mi casa serviremos al Señor? A simple vista es fácil, tú lo puedes decir ahorita, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el mensaje del día de hoy no es un mensaje motivacional, es un mensaje que busca demostrarnos cómo a través de una vida de obediencia Josué llegó a esta convicción. Entonces nosotros tenemos que llegar al mismo punto en nuestras vidas, de preferir a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué se requiere para poder decir yo y mi casa serviremos al Señor? Un buen líder. Ser un buen líder. Un líder que escuche y obedece a Dios. Se necesita tener la firme convicción de que la mejor decisión que podemos tomar en la vida es servir a Dios. Ahora, ¿de quién es esta responsabilidad? El tema es, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De quién es la responsabilidad? Del líder de la casa, de los varones. Entonces,
Todos los varones al escuchar esta pregunta de quién es esta responsabilidad, tenemos que decir, mía, ¿verdad? Es mi responsabilidad. Y yo te pido que lo digas con convicción desde donde me estás escuchando, teniendo como testigo a Dios y a tu familia. Di conmigo, es mi responsabilidad. Al igual que Josué, tenemos que comprometernos a obedecer a Dios. Y tiene que ser una obediencia total. No solo en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me gusta, a través de ideas que me agradan, ¿verdad? Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda, como Dios ya ha determinado, y la manera en que vamos a encontrar cómo Dios quiere que hagamos las cosas es a través de la Biblia. Es triste ver hoy en día como muchos dicen, muchos que llenan las iglesias, o que muchos inclusive que están escuchando en estos tiempos enseñanzas a través de internet. Sí, eso dice la Biblia, pero yo creo que es mejor así. Y también es importante dejar en claro que muchos, aunque no lo digan, lo están haciendo. Algunos inclusive llegan a argumentar, estamos en tiempos modernos. Eso se oye bien, pero pues ya estamos en pleno siglo XXI. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta, no cambia y es verdad. Tenemos que tener esa convicción. Todo lo que está escrito en la Biblia es para bendecirnos. Dios no nos limita por ser mala onda, Él sabe qué es lo que necesitamos. No cometamos el error, mis hermanos, de prestar oídos a otras ideas por muy modernas que se escuchen. Como les decía al inicio, muchos van en pos de líderes que no temen al Señor. Yo creo que un cristiano no debe andar metido en temas políticos, mis hermanos. Y nosotros sabemos que hay inclusive cristianos que quieren armar partidos políticos para desde ahí cambiar la manera en que se gobierna. La sociedad necesita un cambio, pero el cambio viene desde la familia. Un cristiano, por tanto, debe conocer qué sucede a su alrededor, debe estar enterado de temas políticos. Yo no estoy diciendo que nos aislemos, sino estoy diciendo que tenemos que estar al pendiente de lo que pasa, escuchar una vez al día las noticias, saber qué está pasando con el liderazgo de nuestro país, de nuestro municipio. Como cristianos tenemos que observar y cumplir con nuestras obligaciones civiles. ¿Esto qué quiere decir? Pues acudir a votar cuando así convenga y hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos que estar orando por nuestros gobernantes. Pero por sobre todo esto debe estar la obediencia a Dios. Una obediencia total, como les he venido diciendo. Josué 24:15 nos dice en la Reina Valera, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya dijimos hasta este punto de la enseñanza que la responsabilidad del liderazgo de nuestra familia es principalmente o es totalmente de los varones. Y por tanto tenemos que ser buenos líderes. Y también tenemos que entender, mis hermanos, que de una o de otra manera nos toca ejercer un liderazgo. Eso debemos de tenerlo presente porque siempre hay alguien al que nosotros estamos dando un ejemplo. De una o de otra manera nosotros estamos ejerciendo un liderazgo. Tal vez no seas el gerente de la empresa donde trabajas, pero te toca ejercer algún tipo de liderazgo. Hay personas que de manera natural te siguen. Hay personas que de manera cotidiana se acercan a ti y te preguntan, oye, ¿cómo hago esto, lo otro? Y esas son las oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar para predicar el Evangelio. Ahora, vamos a ver lo que Josué realizó. Josué llegó a la tierra prometida de la mano de una nueva generación de israelitas. Los israelitas entraron a la tierra prometida de la mano de un líder dispuesto a obedecer a Dios y fueron los que cruzaron el Jordán para poseer la tierra. Y muchos de nosotros estamos así. Pasamos de una vida antigua en el mundo a una vida nueva. Hemos tenido que dejar muchas cosas con el propósito de hacer lo que Dios ha determinado para nosotros. Porque nosotros sabemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él sabe qué vamos a hacer, Él sabe para qué nos llamó, Él sabe en qué quiere ocuparnos, en qué quiere utilizarnos. En muchas ocasiones, inclusive hemos tenido que dejar a un lado
la relación con nuestros familiares directos. Muchas veces nos rechazan también. Nosotros necesitamos poner, al igual que Josué, nuestra obediencia y nuestros ojos en Jesucristo. Vivir con convicción la nueva vida en Cristo. Esa hermosa vida que tú y yo tenemos, mi hermano. Esa hermosa vida que recibimos mediante el sacrificio de su Hijo amado. En aquel momento en que creímos en el sacrificio de Jesús, en cómo Él ocupó nuestro lugar en la cruz y que derramando su sangre preciosa nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una vida eterna. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir, gozar y reflexionar cada día. El mundo anda con sus cosas. Nosotros tenemos que ser objetivos y tener puestos nuestros ojos en Jesucristo. La palabra nos dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, no hay mejor lugar a donde podamos ir que a la palabra del Señor. El Señor siempre tiene palabras correctas para nuestra vida. En ocasiones nos habla y nos corrige, en ocasiones nos levanta con su amor. No dejemos de pensar ni un solo día lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Ahora, no se trata nada más de quedarnos así, tenemos que luchar, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que hacerlo en lo individual y también como familia. Y yo estoy seguro que tú sabes que a nuestra vida vendrán grandes retos. Vendrán grandes retos a nuestra vida, mis amados. ¿Y qué pasará cuando lleguen a nuestra vida? Es decir, los vamos a ver venir y ¿qué haremos? ¿Nos desmoronaremos o nos plantaremos firmes en Jesucristo, en la fe? Hemos dicho, y ese es el propósito, como les decía, si no tenemos convicciones, los retos, las tribulaciones llegarán y sacudirán nuestras vidas. Si no tenemos convicciones, mis hermanos, inclusive podemos apostatar. Nuestra lucha en este tiempo es contra todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios. Como bien dice la palabra, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué se está levantando contra la palabra de Dios? Ideologías que muchas veces están ya inclusive dentro de las iglesias, doctrinas erradas, doctrinas de demonios. El mundo ve ya con naturalidad la aborción. Se destina presupuestos para el aborto legal. Se están legalizando cosas que son realmente aberrantes en contra de lo que Dios ha determinado. Hay países, aquí en México ya lo estamos viviendo, se están aprobando leyes que van en contra de lo que Dios ha determinado en cuanto al matrimonio. Y ha sido tal la influencia de todas estas ideologías que hay gente gritando en las calles tolerancia, pero son los más intolerantes. Pero tristemente también hay cristianos que hoy defienden y hacen cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y muchas veces no se dan cuenta. Muchas veces están defendiendo a hombres, ¿verdad? En lugar de plantarse firmes predicando a Jesucristo. Muchas veces preferimos callar en lugar de decir la verdad. Y ahí estamos fallando, mis hermanos. Ahora, esta parte de actuar, de hacer, si nosotros vemos la vida de Josué, vemos cómo él tuvo que limpiar de la mano del ejército la tierra que iban a ocupar de todo aquello que era malvado. Ellos tuvieron que destruir, en obediencia a Dios, todo aquello que rendía adoración a falsos dioses, a ídolos que tenían la gente que ocupaba esas tierras que ellos iban a ocupar. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que luchar sin piedad contra el mal. Nosotros tenemos que limpiar la tierra de la maldad. Tenemos que cuidar la tierra que nos ha dado. Es decir, tenemos que cuidar nuestra familia. Un verdadero líder en su familia no permitirá
que entren cosas malvadas. Si no tenemos cuidado de nuestra familia, si no tenemos cuidado de cimentar, de construir nuestros hogares en los valores cristianos, cosas terribles pueden pasar. Como padres tenemos que ser ejemplo de fe. Tenemos que ser ejemplo de la manera en que hablamos, en la manera en que nos dirigimos. Tenemos que alentar a nuestros hijos, advertirles, guiarlos y corregirlos cada que sea necesario. Yo se los he venido diciendo a lo largo de estas semanas. Yo estoy muy contento por ver que la respuesta que han tenido los padres de familia, porque bien saben que cada fin de mes están mandando se les está dando un seguimiento y están dejando la evidencia del trabajo que están haciendo. Y yo sé que han sido tiempos de gran bendición y damos gracias a Dios y toda gloria a Él, porque que muchos nos han dicho, gracias a Dios por preocuparse por la iglesia infantil. Gracias porque nos ha permitido estar cerca de nuestros hijos. Qué bendición, ¿verdad? El que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. El que no nada más les enseñemos, vamos a ir a la iglesia, sube y te van a enseñar ahí del Señor. No, hijo, ven, yo te voy a enseñar del Señor. Tenemos que limpiar la tierra, mis hermanos, porque aquellos pequeñitos, aquellos jóvenes, vienen después de nosotros. Ellos van a heredar una tierra. Dejémosles en su corazón el perfecto sentido de la verdadera adoración al único Dios vivo. Tenemos que madurar y dar fruto. Tenemos que comenzar a madurar y dar fruto en nuestras familias. ¿Qué fruto tenemos que dar? El fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, y te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Tenemos que amarnos en la familia. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Yo sé que muchos fallamos en esto. En ocasiones, por las cosas que nos suceden, de repente no andamos de mejor humor y afectamos la relación con nuestras familias. Luego dice el versículo, nos hace ser pacientes y amables. Tenemos que ser pacientes con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Ser amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Al final dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. Yo si te pregunto, ¿quieres la bendición de Dios? Vas a decir que sí. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Pero tenemos que madurar y dar fruto. Y aquí dice al final, no hay ley que esté en contra de todo esto. Hoy en día estamos viendo agitación en diversas partes del mundo de jóvenes que demandan justicia. Tal vez tú lo has visto en las noticias, en Estados Unidos, en Europa ya también, en México ya pasó en algunas ciudades. Hoy en día está de moda, a la par del coronavirus, luchar contra el racismo. Pero todos aquellos que se están levantando diciendo que la vida de los negros importa, en realidad están buscando otra cosa. Ayer yo estaba viendo que ya hay una ciudad en Estados Unidos donde ya están supuestamente independizándose de Estados Unidos, pero tú ves las imágenes y son jóvenes. Y yo, ¿sabes? Lo que veo, lo que me doy cuenta, es que la mayoría son jóvenes que crecieron sin un buen líder. Es decir, sin un padre que los guiara. Hay estadísticas en México y en Estados Unidos de que los jóvenes que crecen sin un padre tienen muchas más posibilidades de terminar robando, delinquiendo, no terminar sus estudios e inclusive de morir. Aquí en lo local, lo sabemos, San Luis Potosí se ha distinguido, tristemente, por ser una entidad con una alta tasa de divorcios. Muchos de nuestros conocidos se casaron y se divorciaron y se volvieron a casar. Ya pocas son las familias que se mantienen firmes. Muchos de mis conocidos están en esa situación.
Y se les hace raro ver que uno ya que siga adelante con el matrimonio. Porque ahorita se enseña que si las cosas no funcionan es mejor cada quien por su lado. Pero bueno, según el censo del INEGI en el año 2010, que se realizó en el 2010 en México, en 4 de cada 10 familias hace falta el padre, es decir, el varón, el hombre. Y nosotros sabemos y hemos estudiado que Dios diseñó el matrimonio. Y ahí están las estadísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Sean cristianos o no, una familia natural está compuesta de un hombre, una mujer, y si Dios lo permite, tienen hijos. Así debe de ser y así ha funcionado porque el Señor así lo diseñó. Y esa es la única manera en que puede funcionar bien el matrimonio. Esa es la única manera en que va a funcionar bien la sociedad. Si ya están las estadísticas ahí que te dicen que todos aquellos que que viven sin un padre biológico que esté ahí con ellos, acaban mal, la mayoría acaban mal, hay sus excepciones obviamente. Esto es algo que nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos. Eso es algo que tienen que ver a través de nuestra vida, el ejemplo de la vida en matrimonio. Que ellos anhelen querer también un matrimonio. La palabra es clara y dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado aquí en la iglesia. Ninguno de nosotros puede decir, yo voy a vivir solo y es lo mejor para mí. O sea, eso de manera natural está ese anhelo de querer compartir la vida con alguien más. Pero bueno. Otro dato que encontré al estar realizando esta enseñanza es que en una encuesta realizada a trabajadores mexicanos, el 53% considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. ¿A qué nos lleva esto? Una cosa es que viva ahí el hombre y otra es muy diferente que esté presente. Y eso lo dejamos ahí para reflexionar, ¿verdad? O sea, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Al trabajo o al estar con nuestros hijos? Los hijos crecen rápido, hermano. Yo me acuerdo cuando era niño que me decían, ya estás más grande, ya estás más grande, y hasta llegaban momentos que decías, pues sí, pues voy creciendo, ¿no? Pero ya ahora que soy padre, veo cómo mis hijas van creciendo y digo, sí es cierto. La vida pasa rápido y el tiempo no lo podemos regresar, mis hermanos. Entonces, varones, amigos, hermanos, estemos presentes. Ahora, ¿qué nos deja esta información? ¿Cuál es el propósito del hombre en el matrimonio? El ser líder, el ser cabeza. Y ya lo hemos dicho, ser cabeza, no el cabezón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el hombre no está? Caos. Todos aquellos que se están manifestando en Estados Unidos, la mayoría no tuvieron padres. O sea, también ahí lo puedes investigar. Ahora, como hombres tenemos que tomar el liderazgo que Dios nos ha encomendado. Josué alentó a los israelitas a seguir al Señor y adorarlo solo a Él. Y yo te animo a que hagamos nosotros lo mismo con nuestro pueblo, es decir, con nuestra familia, con nuestra esposa y nuestros hijos. Sé que hay familias en nuestra iglesia donde hace falta un hombre. Y si esa es tu situación, yo te recuerdo que en estos momentos que el Señor es suficiente. Confía en el Señor. Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que la obediencia a Dios trae bendición. Y mientras más obedecemos a Dios, más el carácter de Cristo se forja en cada uno de nosotros. Y mientras más conocemos y amamos a Jesús, más crece nuestro amor por Él. Nosotros vemos, si vemos la historia del pueblo de Israel, podemos ver cómo Dios los ha librado de muchos enemigos, los ha salvado de maneras milagrosas y cómo ha suplido también sus necesidades. Y muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, pero en ocasiones, al igual que Israel, nos descarriamos. Vamos en pos de ídolos. Yo te animo, mi hermano, que me escuchas, a que renovemos el propósito en nuestras vidas de obedecer a Dios por sobre cualquier autoridad y adorarlo solo a Él. En Lamentaciones 3, 22 al 23 dice lo siguiente, y te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Lamentaciones 3, 22 y 23. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad.
Y muchos decimos amén, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor no nos ha destruido a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que nos descarriamos, a pesar de que en ocasiones no hacemos lo que tenemos que hacer. Hemos fallado a Dios en obediencia. Y es importante reconocerlo y entender y tener la plena certeza de que el Señor nos perdona. Cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. A pesar de nuestras rebeliones, el Señor nos ha dado un día más. Y hoy estamos aquí, vivos. Por tanto, nosotros tenemos que obedecer y temer a Dios. Y eso, además, tenemos que vivir y enseñar a nuestros hijos. O sea, no simplemente decirles, la palabra de Dios dice esto. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos y para nuestra familia. ¿Qué le dices a tus hijos por las mañanas? ¿Los animas a dar gracias? ¿Los abrazas? ¿O solo le dices, eres tú? ¿Qué quieres? ¿Ya quieres desayunar? ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo, mis amados? ¿Nos preocupamos verdaderamente por ellos? ¿Porque tengan alimento? Un buen alimento espiritual, que coman sanamente, que tengan buenos hábitos, que sean limpios. ¿Qué estamos haciendo? Josué fue un buen líder y tú, mi hermano, yo también, podemos ser buenos líderes. La vida de Josué nos da ejemplo de lo que debe hacer un buen líder. Josué se esforzó a lo largo de su vida y antes de morir, su mensaje final lo cerró con un mensaje donde les recuerda la importancia de la obediencia a Dios. En el capítulo 23 de Josué, te pido que vayas para allá, habla a los líderes del pueblo. Y en el versículo 11 les dice, Josué 23:11, tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Si nosotros fuéramos fieles al Señor, mis hermanos, estaríamos siempre listos. Muchas almas se están perdiendo allá afuera y en muchas ocasiones nosotros hemos sido negligentes, es decir, no hemos hecho lo que nos corresponde. Tú puedes ver historias. Hoy en la mañana estaba viendo un video de una persona que, como tú y como yo, vivió en pecado y llega un momento que está en su vida tirado en un hospital y una viejecita se acerca y le dice, ¿conoces a Jesús? Y esa palabra retumbó en esta persona y por gracia y misericordia él se arrepintió y reconoció al Señor como Señor y Salvador y corrigió toda su vida y lo ves. Y parte de lo que veía, y por eso traigo el ejemplo ahorita, es que él dice, o sea, yo todo lo que viví me enseñó, me capacitó y ahora veo que tuvo un propósito en mi vida. Y eso me ha permitido a mí hablarle a la gente que estaba en situaciones o que vive situaciones similares a la mía. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos callado cuando tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y decirle, Jesús es el Señor? Tú puedes conseguir la salvación si conoces a Jesús, si le aceptas como Señor y Salvador. Si reconoces tus pecados y te arrepientes de ellos y confías en aquel que murió en la cruz por ti. Dice, amad al Señor vuestro Dios y no os apartéis de Él. ¿Ha sido Dios fiel con ustedes, mis hermanos? Yo creo que muchos están diciendo en este momento, sí, Él ha sido fiel. Entonces, no seamos infieles nosotros con Él. Fiel es el que prometió, ¿verdad? Hebreos 10:23, lo hemos leído muchas veces. Hermanos, la vida, la experiencia de todo cristiano da testimonio de esta verdad. Fiel es el que prometió. Podemos haber vivido un sinfín de problemas, de conflictos, algunos muy graves, muchos pudieron haber durado mucho tiempo. Podemos haber atravesado pruebas pequeñas, pruebas grandes, pero al final, mi hermano, al final de los días de nuestra vida o del mismo día que estamos viviendo el día de hoy, todo cristiano verdadero reconoce que el bien y la misericordia le siguieron.
Dios permita que lleguemos a una edad avanzada y podamos reconocer y predicarle a todos aquellos que nos conocen cómo el bien y la misericordia de Dios nos acompañaron todos los días de nuestra vida. Tenemos que enseñar, como Josué, a su pueblo, a amar al Señor. Que seamos capaces de ver las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. A veces estamos tan acostumbrados a un estilo de vida, a una manera de vivir que no nos damos cuenta, no vemos las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. En ocasiones nuestros hijos pueden vivir vidas cómodas, tranquilas, no les falta nada. Y no sé, a lo mejor llega un momento en que tú le ofreces frijoles y los rechazan, ¿no? Tenemos que enseñarles a ver las bendiciones. Y no es nada más echarles eso que nos decían a muchos, ¿verdad? O sea, hay niños que no tienen que comer. O sea, sí es verdad. Pero tenemos que hacerles ver a nuestros hijos que la bendición de Dios está ahí. En ese plato de frijoles, porque la bendición está ahí porque hay alguien que se preocupa en traerlos y hay alguien que se preocupa en hacerlos para que tú tengas que comer. Tristemente, hoy en día vivimos en una sociedad materialista, en una sociedad que vive todo deprisa. Con estos aparatos tú puedes pedir comida, pagar el banco, pagar servicios, hacer muchas cosas. Pero tristemente, esto a muchos nos ha tenido esclavizados, porque durante el día estamos así, con la vista hacia abajo. Y nos estamos perdiendo todas las bendiciones que hay a nuestro alrededor. Muchas veces estamos trabajando con estos aparatos y dejamos de ver las bendiciones que hay a nuestro alrededor. Desaprovechamos el tiempo que tenemos para estar en familia, para hacer cosas con ellos. Algo también que creo es importante que como líderes de nuestras familias hagamos es enseñarles a nuestros hijos a trabajar, ¿verdad? Y antes que enseñarles a nuestros hijos un oficio o darles una profesión, debemos enseñarles a amar a Dios. Debemos enseñarles que Él vive, que Él está presente, que Él no cambia. Todo lo que Dios es, ¿verdad? Y creo que los que hemos conocido al Señor y que lo estamos conociendo, al contemplar la hermosura de su majestad, sabemos que no hay palabras para describirlo. Entonces, nosotros tenemos que esforzarlos en enseñarles eso a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Aprovechar cada momento, cada situación que ellos se enfrenten. Sí, te pasó esto, pero mira, el Señor es bueno, el Señor esto, el Señor lo otro, ¿no? Entonces, aprovechemos bien el tiempo, mis hermanos. Yo quería hacer este llamado, esta exhortación a que pongamos nuestros ojos en lo que verdaderamente importa, ¿no? No en las cosas pasajeras y en lo que el mundo nos ofrece. Pues bueno, ya en el capítulo 24 vemos cómo el pueblo renueva su pacto con Dios y es a donde vamos a llegar. Nosotros leímos Josué 24:15 y ya vamos a llegar a esa parte de la Escritura. Ya vimos cómo anduvieron en el desierto y cómo Josué, o sea, no entramos mucho a detalle, pero cómo fue un buen líder, cómo fue un buen dirigente de su ejército, fue un buen líder espiritual. Y nosotros vamos a ver cómo Josué ya está por morir y como buen líder habla a su pueblo. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Un día vamos a morir, eso es algo seguro para todos nosotros y no sé, a lo mejor yo en lo personal sí he pensado, ¿no? ¿Qué le diría a mi familia antes de morir? ¿No? En algún momento a una de mis hijas, cuando tuvo un cambio importante en su vida, me di a la tarea de darle una carta y le hablé del Señor, ¿verdad? Y fue una carta que también era para mí porque también hice yo varios compromisos con ella y pues ahí, no estoy diciendo que los haya cumplido todos, pero pues ahí vamos, ¿no? Y mientras Dios nos dé un día más de vida, pues hay que aprovecharla. Entonces, pues estemos conscientes de esto, mis hermanos. Todos vamos a morir y pues tenemos que hacer ese compromiso para con Dios de servirle y poder hasta el último de nuestros días dar una palabra de aliento a nuestra familia. Vamos a leer Josué 24:14
Voy a leer la traducción lenguaje actual y te pido que me acompañes ahí desde tu lugar. Dice, luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Versículo 15 nos dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Me gusta leer la Biblia de diferentes versiones. Al principio leímos la versión Reina Valera. Y al final del versículo 15 dice, yo y mi casa serviremos al Señor en una versión. Y en esta, si te fijas, dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿De quién es? ¿Quién toma la decisión? El varón, Josué. Él dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El Señor nos ha dado una nueva vida a muchos de los que me están escuchando en estos momentos. Nos ha dado una nueva vida a muchos de los que estamos en este momento conectados en esta enseñanza. El Señor nos sacó de Egipto y sabemos que Egipto representa al mundo. Y a pesar de nuestra rebelión, de nuestra inconsistencia, su mano no se ha apartado de nosotros. Y eso es algo para darle gracias, ¿verdad? Hoy en día todos tenemos la libertad, y eso es muy importante, de decir y de decidir obedecer a Dios. Y ese es el llamado que hace Josué. Él les dice de dónde se lo sacaron y cómo tienen que tomar una decisión de servir a Dios. Y hoy en día nosotros tenemos que tomar de manera libre la decisión de obedecer a Dios. Sabemos que el Señor es fiel, lo hemos visto en nuestra vida, lo hemos venido señalando y lo hemos venido aprendiendo a lo largo de esta serie. Fiel es aquel que prometió. Al final de sus días, Josué exhorta al pueblo a ser obedientes a Dios en lugar de ir en pos de los dioses locales. Los dioses locales eran todos aquellos ídolos hechos por los hombres, ¿verdad? Que habitaban en esas tierras. Y la historia de la humanidad ha estado llena de idolatría. Y son pocos los que conocen a Jesús, conocen a Dios y son libres de la idolatría. Hoy en nuestros tiempos es igual, hay mucha idolatría. Muchos idolatran al dinero, buscan la manera de hacer más dinero, de estar pendientes de cómo tener más dinero. Muchos buscan fama. Hoy en día hay una generación de jóvenes que ya no quieren ser doctores ni médicos, ellos quieren ser youtubers, ¿verdad? Hay muchos que van en pos de una posición social, de tener reconocimiento, un trabajo, con un gran nombramiento. Esos son los ídolos que están ahí. Muchos inclusive hacen de sus ídolos a otras personas. La verdad, mis hermanos, es que es muy fácil caer en una rebelión silenciosa contra Dios. ¿A qué me refiero? Podemos escuchar la palabra y lo sabemos, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad. Pero podemos ser unos rebeldes silenciosos porque escuchamos la palabra y muchos pueden decidir seguir viviendo a su propia manera. Es decir, como mejor nos convenga. Es decir, escuchamos, pero no obedecemos. Pero llegará el momento en que tenemos que decidir a quién obedecer. La elección es tuya, hermano. Así como Josué le dijo al pueblo que tenían que decidir en libertad, así tú y yo tenemos que elegir el día de hoy.
¿A quién eliges? ¿A Dios o a cualquier otro sustituto imperfecto? Si el Espíritu Santo está en ti, entonces eres controlado por Él. Y yo estoy seguro que Dios te está diciendo, ¿me vas a obedecer? Obedéceme, te hace falta obedecerme, ¿no? Entonces, si tú eres controlado por Él, debes reafirmar esta convicción todos los días. Señor, te voy a obedecer. Señor, me voy a encargar de que mi familia te busque. Y si no quieren, yo me voy a parar como buen líder a presentarles al único Dios vivo y verdadero. Al final del versículo 15, Josué dice las palabras de donde tomé el nombre para esta enseñanza. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué declara de manera definitiva estar del lado del Señor. Y esta es la convicción que debemos de tener, mis hermanos. Servir a Dios. De esta manera, con esta afirmación, Josué de nuevo demostró su calidad de líder espiritual y demostró sus convicciones. Y que Dios nos ayude, mis hermanos, a que podamos demostrar también con calidad moral y valentía y certeza nuestras convicciones. Aquí nosotros vemos cómo a Josué no le importa lo que los demás hayan decidido o pudieran decidir. Josué, de manera definitiva, es decir, con convicción, hace un compromiso con Dios y a la vez da testimonio de estar dispuesto a dar un ejemplo de vida. O sea, vivir de acuerdo a la decisión que ha expresado, ¿verdad? Porque él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A dónde nos lleva esto, mis hermanos? La manera en que vivimos les demuestra a los demás la seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. Es decir, la manera en que vivimos demuestra nuestras convicciones. La manera en que tú y yo vivimos le demuestra a los demás si somos cristianos o no, mi hermano. Lo hemos dicho muchas veces. Hay muchos que predican la palabra, muchos que tienen ese deseo de obedecer a Dios, de ir a ser discípulos y predicar a toda criatura las buenas nuevas de salvación. Se esfuerzan. Muchas personas han llegado aquí a la iglesia y me dicen, yo quiero predicar, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y muchos en algunas ocasiones esperan que uno les dé el respaldo de la iglesia, y la verdad es que me ha tocado atender a gente que no tiene ni 2 semanas y no sé, ya buscan que les diga uno, pues ahora sí que les dé uno la bendición y órale, ve y predican. O sea, no, pero no es así. Entonces, así hay muchos que pueden tener ese deseo, ese anhelo sincero de predicar la palabra y le comparten a la gente que se cruza en su camino quién es Dios, saben lo que es el Evangelio, lo predican, un Evangelio como debemos de hacerlo, hablando de arrepentimiento y de fe. Pero tristemente llega el momento en que aquellas personas a las que les predicaron les toca la oportunidad de ver cómo tratan a la esposa, a los hijos, y ahí es ahí donde todo se viene abajo. Y podríamos dar más ejemplos de cosas que podemos hacer que hacen que todo se venga abajo, ¿no? O sea, podemos irnos hasta la manera en que manejamos, ¿no? ¿Te imaginas, no? Le predicas a alguien de que Dios es amor y que nos da un dominio propio, ¿no? Y te ven un día ahí que pasas como loco en el coche, o sea, pues no. Bueno, la opción que da Josué al pueblo antes de morir, o sea, no era entre Jehová y los ídolos. O sea, no les da... Es decir, de alguna manera Josué sabía o daba por hecho que el pueblo ya había decidido no servir a Dios. Por eso al final dice, decidan, y al final dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea,
Josué les desafió a escoger entre los dioses que habían servido a sus antepasados en Mesopotamia, como ya leímos, y los dioses de los amorreos que habían entrado en Canaán. Él los desafió a escoger. Y así está el día de hoy el desafío para nosotros. ¿Servirás a los dioses de tus antepasados, o al único Dios verdadero? ¿Qué vas a decidir el día de hoy tú que me escuches? Y servir a los dioses de tus antepasados, no te estoy hablando de Quetzalcóatl ni nada de eso, mi hermano. ¿No? O sea, tu familia, o sea, ¿en qué estaba tu familia? Tus papás, ¿no? ¿A quiénes servirás, mi hermano? ¿A los dioses de tus antepasados o al único Dios verdadero? Al final del versículo 15 vemos cómo la decisión noble de Josué para él y su casa ha servido de inspiración para generaciones enteras de creyentes. Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo los animo, mis hermanos, a que nos preparemos. Tenemos que prepararnos, hombres, mujeres, jóvenes, y tenemos que hacer lo que nos toca, enseñar a nuestros hijos la importancia de formar familias conforme al diseño de Dios. En estos días he hablado con el liderazgo de la iglesia y tengo la convicción de que tenemos que trabajar en el discipulado y yo les pido que oren por nosotros y también oren para que el Señor nos permita trabajar en todo movimiento en obediencia a la palabra de Dios y que su pueblo, es decir, tú y yo, mi hermano, tú que me escuchas, tomemos la decisión de servir al Señor. Nosotros podemos aquí hacer planes de enseñanzas, de discipulados y a final de cuentas el que toma la decisión de obedecer a Dios eres tú que me escuchas. Josué le dijo al pueblo y Dios nos dice a nosotros hoy en día también, teme a Jehová. Te invito a que revises cómo estás viviendo, mi hermano, cómo estamos viviendo. Nosotros tenemos que mostrar reverencia y respeto a Dios porque muchos caen en el engaño de esa doctrina que te dice que Dios es amor y todo te va a perdonar, nada más porque sí. O sea, no tenemos que dejar de lado que Él es amor, pero a la vez es justo. O sea, Dios no puede ser burlado, ¿no? Y hay muchas advertencias a lo largo de la Biblia hacia un pueblo que de labios le alaba, pero su corazón está lejos de Él. Volvámonos al camino correcto, hermano. Si en algo hemos fallado, pidamos con fe perdón por nuestros pecados, porque sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca que hemos pecado en contra de Él. La palabra servir viene del original aubad, se usa 7 veces en los versículos 14 y 15 y significa dedicarse exclusivamente a Dios. Dedicarse exclusivamente a Dios. Josué 24, 14, 15, ahora lo voy a leer en la Biblia de las Américas. ¿Sí está conectado? Bueno, la pila. Josué 24, 14, 15 dice en la Biblia de las Américas, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. ¿Cómo le tenemos que servir? Con integridad y con fidelidad. Luego dice, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron. Tenemos que dejar de lado todo aquello que nuestros antepasados se dedicaron a servir. Estos sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. El Señor nos dice, sírveme exclusivamente a mí. Y si no os parece bien servir al Señor, ahí está la palabra otra vez, servir, escoged hoy a quién habéis de servir. Otra vez la palabra. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, ahí está nuevamente la 6ª vez que aparece, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego al final, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos, nos dedicaremos exclusivamente a Dios, al servicio a Dios. Josué no llamó al pueblo a escoger a quién servir porque creyese en la existencia de una opción diferente. Y eso es lo que nosotros como líderes tenemos que hacer con nuestra familia.
¿verdad? O sea, no hay dos opciones. Lo único que nos conviene, por así decirlo, es decidir servir al Señor. Al hacer Josué esta declaración, estaba confirmando su propia lealtad a Dios y estaba alentando al pueblo a dar la misma respuesta. Y ese es el propósito de esta enseñanza, que tú también tengas la convicción de dar esa respuesta a Dios, que tú puedas decir desde el lugar donde me escuchas: yo y mi casa serviremos al Señor. Sin importar lo que venga en nuestra vida el día de mañana, mi hermano, nosotros tenemos que tener la convicción de servir a Dios, dedicar nuestra vida exclusivamente a Dios. Como varones, como líderes de nuestras familias, tenemos que hacer el compromiso de servir únicamente a Dios. No hay otra opción, y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. No hay nada mejor, lo dije al principio, no hay nada mejor que poder ver y ser una familia que sirve a Dios. No hay nada mejor, mi hermano. No hay nada mejor que tener la certeza de que el varón, como líder de su casa, ha determinado seguir al Señor y se esforzará como buen líder en ministrar y alentar a todos los que le siguen, todos los que viven con él en su familia, en servir al Señor. Ya si Dios lo permite, la familia entera puede ser utilizada en el servicio, en el ministerio, en la iglesia. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia misma cómo el Señor ha levantado hombres valientes, líderes con un corazón sincero que entienden que no hay otra opción. De muchos de ellos no conocemos su nombre, y tal vez muchos no conozcan nuestro nombre tampoco. Pero a donde tenemos que enfocarnos es a entender que, a diferencia de la gente que vive en el mundo, que está perdido, que están vagando sin el Señor, nosotros tenemos la promesa de nuestro Dios, que es verdadero y eterno, de que estaremos con Él por toda la eternidad. En su infinita sabiduría, el Señor, como muestra de su amor, nos ha dado en la Biblia ejemplo de hombres que entendieron quién es Dios y caminaron en temor a su santo nombre. El día de hoy vimos la historia de Josué de manera general, y hoy es triste, mi hermano, ver cómo de la mano de muchos que se dicen ser cristianos, el nombre de Dios es blasfemado. Se dicen cristianos, pero su vida en nada se distingue de la vida de las personas que abiertamente rechazan a Cristo. Israel fue un pueblo duro. Sabiéndose el pueblo escogido de Dios, vivieron alejados de Él. Y a pesar de ver y experimentar las maravillas que Dios hizo, una y otra vez volvieron en pos de ídolos. Y ya estamos por terminar. Josué lo advierte en su mensaje final. Josué sabía que tras su muerte muchos volverían en pos de ídolos. Hermanos, no debemos de permitir eso en nuestras vidas. Conocemos al Señor. Semana con semana escuchamos su palabra. Muchos, yo sé que escuchan enseñanzas en su casa, en línea. Tienen sus devocionales, tienen su tiempo de oración. Muchos dedican el tiempo a cantar alabanzas al Señor, inclusive en familia. Tomemos la decisión el día de hoy como Josué. Yo te animo, mi hermano. La decisión ya depende de cada quien. Pero ya hemos dejado en claro que no hay mejor opción, que no hay otra opción. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios nos ayude y podamos servir a Dios con temor reverente. Cada integrante de nuestra casa sirviendo a Dios. Hombres liderando, ministrando, esforzándose todos los días, trabajando, mi hermano, también tenemos que trabajar y siendo disciplinados en todo lo que les compete. Mujeres en sumisión a la autoridad de su marido, siendo ayuda idónea, siendo ejemplo para sus hijos de todo lo que una mujer virtuosa tiene que ser. Hijos que viven en obediencia a sus padres, hijos que honran a sus padres con todo lo que hacen y viven en sus días. ¿Qué decisión tomarás el día de hoy? Eso ya depende de cada uno de nosotros, mis hermanos. Les pido que me acompañen a orar para terminar con esta enseñanza. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz y queremos obedecerte, Señor. Queremos caminar en obediencia, Señor.
tener la firme convicción de que no hay nada mejor para nuestras familias que servirte a ti, Señor. Dedicar nuestras vidas exclusivamente a ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos permitido que en ocasiones haya distractores en nuestra vida, que en ocasiones hemos puesto nuestros ojos en ídolos de este tiempo, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos limpies, que podamos crecer y madurar, Señor, y llevar fruto agradable delante de ti, Señor. Te pido que nos guardes de todo mal, Señor. Te pedimos por todos aquellos que han sufrido en este tiempo, Señor, de una o de otra manera, Señor, por el virus o por lo que va a venir allá, más adelante, Señor. Nosotros no queremos dar ni un solo paso atrás, Señor. Queremos ir en pos de ti, Señor, obedecerte, ponerte en primer lugar de nuestras vidas. Queremos tener, como Josué, la determinación de declararle al mundo entero que nosotros y nuestra casa serviremos al Señor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Abona a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos reconocer nuestras faltas delante de ti, Señor. Que podamos reconocer nuestras imperfecciones, nuestra falta de convicciones, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres fiel y justo, que tú eres amoroso, Señor, y que tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Extrañamos a nuestra iglesia, Señor. Te rogamos que pronto podamos vernos, Señor. Y te pido que podamos atender las reuniones que tenemos en nuestra iglesia y que todos mis hermanos dediquen el tiempo con la dedicación y la determinación que debe ser para escuchar tu palabra, Señor. Que podamos levantar altares en nuestras casas de adoración en espíritu y en verdad, Señor. Que todos como familia podamos postrarnos delante de ti, Señor, y reconocerte como el único Dios vivo y verdadero, Señor. Gracias por este día. Ayúdanos a convivir en familia bien, a hacer lo bueno delante de ti, Señor, y a corregir el camino si es que nos hemos desviado, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga.